En este video estaremos hablando de lo que son los lubricantes, glidants o deslizantes y antiadherentes. Sabemos que para nosotros producir tabletas farmacéuticas necesitamos que la formulación o mezcla de ingredientes tenga ciertas propiedades que le permitan al material compactarse adecuadamente y obtener una tableta con características adecuadas. Dentro de esas características tenemos que esa formulación debe tener buenas propiedades de flujo, debe ser capaz de compactarse adecuadamente y además, una vez que la tableta esté hecha, esa tableta debe poder removerse fácilmente del dado o del molde donde se hizo. Para eso, entonces utilizamos los excipientes que mencionamos. Vamos a empezar hablando de lo que es un lubricante. Un lubricante es un excipiente que se agrega en cantidades pequeñas a las formulaciones ya sea de cápsulas o tabletas para mejorar ese proceso de manufactura. ¿Qué hace el lubricante? Disminuye la fricción durante todo ese proceso de manufactura, haciendo entonces que la formulación tenga una mejor fluidez, que ese material particulado fluya mejor. Y una de sus funciones principales es prevenir que las tabletas o los ingredientes que forman las tabletas se peguen a las paredes del equipo. Al evitar que las tabletas se peguen y al reducir la fricción, estos excipientes ayudan a que la remoción de la tableta sea mucho más fácil y, por lo tanto, evitan que la tableta se pegue a la pared del dado o del molde. Estos excipientes, al tener esta función, al final terminan dándonos un beneficio que es que se disminuye la cantidad de tabletas con defectos. Y hablando un poquito de la historia, su nombre viene de esta palabra lubricar, que viene del latín que significa hacer algo slippery. Y para eso es que funciona, ¿verdad? El lubricante ayuda a que se remueva más fácilmente la tableta, formando una capa entre las superficies, en este caso la superficie de la tableta y la superficie del dado o molde donde se hizo la tableta. Los glidants, mientras tanto, son excipientes que ayudan a mejorar la fluidez de ese material particulado. El glidant lo que hace es disminuir la fricción, pero entre las partículas, fricción y cohesión entre las partículas de ese material. Y al nosotros mejorar esa fluidez del material, vamos a obtener una mejor uniformidad en las tabletas. Y un antiadherente, su nombre ya nos dice que es aquel excipiente que disminuye la adherencia. Y la adherencia se causa cuando nosotros comprimimos una tableta, una formulación farmacéutica para convertirlo en tableta y sus ingredientes se pegan a las caras de los ponches o de los punzones de la tabletera. Más adelante vamos a ver un gráfico que nos representa esto. Por lo tanto, la función del antiadherente es prevenir que esa tableta se pegue a las caras de los ponches. Aquí vemos una representación de lo que son los ponches y del dado durante un proceso de compresión. Aquí vemos el ponche superior. Este es el ponche inferior. Se los estoy mostrando aquí nuevamente. Todo esto es el superior. Este es el inferior. El dado es el espacio cilíndrico donde estamos formando la tableta, que es donde está el ponche superior e inferior. Y la tableta es lo que se forma aquí en el medio a partir de ese material particulado. Y entonces aquí podemos ver fácilmente dónde trabaja cada uno de esos ingredientes. El antiadherente trabaja aquí, entre la cara del dado y la tableta. Evita que la tableta o materiales de la tableta se peguen a esa cara del ponche superior o inferior. Y el lubricante trabaja aquí, entre el dado y la tableta.
Así que el lubricante me va a ayudar a que yo pueda remover esta tableta fácilmente y el antiadherente va a evitar que la tableta se pegue a las caras de los ponches. Vamos a hablar ahora de algunos ejemplos y características de este tipo de excipientes. Se dice que no hay un lubricante ideal o perfecto, es decir, que vamos a tener que buscar el que sea adecuado para nuestra formulación. Pero sí hay uno que se utiliza mucho, que es el estearato de magnesio, del cual vamos a hablar más adelante. La fricción con la pared del dado es independiente del thickness o del espesor de la tableta, ¿no? Así que no importa el espesor de la tableta, esa fricción va a ser independiente de ese espesor. Pero la fuerza de compresión sí está relacionada directamente a esa fricción. A mayor compresión, a mayor fuerza de compresión, mayor fricción y más efecto del lubricante vamos a necesitar para poder remover esa tableta más fácilmente. ¿Cómo nosotros evaluamos si un lubricante funciona adecuadamente? Pues esta fórmula o esta razón, que la conocemos como R, nos da una idea. Así que R es igual a L sobre U. ¿Y qué representa L? Pues L es la fuerza que podemos detectar en el ponche inferior. ¿Cuánta fuerza hace ese punzón? U es la fuerza que detectamos en el superior. Y R nos dice que si el valor es cercano a 1, el efecto de mi lubricante es bueno. Entre más cerca a 1, mejor es el lubricante. Si hay muchas diferencias, quiere decir que estamos teniendo problemas de lubricación en esa formulación. Algunos ejemplos, uno de los más comunes es el estearato de magnesio. Es insoluble en agua, es un lubricante muy bueno. Una desventaja es que disminuye la fortaleza de la tableta y además, al ser insoluble en agua, evita o disminuye la rapidez de disolución y desintegración de las tabletas. Hay algunos adicionales como el estearato de aluminio y el talco que se utilizaba ampliamente y ya mismo vamos a ver la razón por la que ha disminuido. El estearato de magnesio tiene un tamaño de partículas bien pequeño. Vemos aquí una imagen tomada con un microscopio electrónico y esta escala de aquí a aquí, estamos hablando de 50 micrómetros y vemos que hay partículas mucho más pequeñas que ese diámetro, ¿verdad? O que esa dimensión. Ahora, el estearato de magnesio, que les dije que es uno de los más comunes y efectivos, pues se define como un compuesto de magnesio que está en una mezcla de ácidos orgánicos sólidos y que tiene proporciones que varían de estearato de magnesio y palmitato de magnesio. Esos ácidos grasos son derivados de fuentes comestibles y contienen no menos de 4% y no más de 5% de magnesio si lo calculáramos a partir de una base seca. En esta tablita del libro de referencia, que lo vemos aquí abajo, vemos las características o propiedades del estearato de magnesio, en este caso 20 muestras diferentes, y vemos que, por ejemplo, ceniza varía entre 6.5 a 8.7%, su densidad verdadera está entre 0.89 y 1.16, su porosidad varía de 51 a 75, tamaño de partícula tan pequeño como 2.4 a 10.2 micrómetros y su área de superficie va de 6 a 14.8. Algunas de las desventajas es que al agregar este material en la formulación disminuye la compresibilidad de esa formulación, reduce el wettability, que esto viene siendo la capacidad de mojarse de esa formulación y por ende de la tableta. Vimos que en la tablita anterior que no es soluble en agua, por lo tanto evita o crea como una capa que evita que el agua entre en contacto fácilmente con la tableta, ¿verdad? Por lo tanto, la desintegración y la disolución van a aumentar. ¿Por qué? Porque el desintegrante va a rechazar el agua. Además, otra desventaja es que el uso de lubricantes en las formulaciones disminuye
la fortaleza o la fuerza de una tableta. Y algunas de sus características principales y ventajas es que está aprobado para usos médicos, es decir, podemos usarlo tranquilamente en una formulación, reduce fricción, está demostrado y para eso queremos un lubricante. Es efectivo a bajas concentraciones, con 1 o 2% más o menos en ese rango, funciona adecuadamente, no tiene efectos adversos en la formulación, tiene sus efectos como ya los vimos, pero ningún efecto que no podamos manejar. Y además es inerte químicamente.